En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, le puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy comienza una catequesis que es muy hermosa. Todas las catequesis de la Cuaresma van a llevar precisamente a eso. La catequesis es una enseñanza, es una formación, es para que vayamos teniendo elementos para interpretar nuestra realidad y para que, sabiendo interpretar nuestra realidad, sepamos juzgar sobre lo que pues determina nuestra vida. Básicamente, ¿de qué habla la catequesis bíblica? De nuestra propia realidad. Y yo quisiera que comenzáramos viendo los dos contextos que están confrontados, el contexto del Evangelio y el contexto de la creación del Génesis. Ustedes ven cómo en el contexto del Génesis hay una gran diferencia entre el encuentro del tentador y el encuentro del desierto, cuando el tentador también busca a Jesús. En el encuentro del Génesis vamos a encontrar un contexto que llama la atención. Es un contexto de abundancia, es un contexto de bendición, un contexto se nota que la mano de Dios está, es decir, es un paraíso. Y el lugar donde están siendo tentados es un lugar de bendición, es un lugar de gracia. Están siendo tentados en un lugar en el que Dios ha dispuesto todo para el bien humano. Eso es muy importante mirarlo, porque ese es el lenguaje de Dios. O sea, Dios habla con la bendición. Dios quiere bendecir al ser humano y quiere que el ser humano esté bien. Quiere bendecirlo. Hay gente que tiene la mentalidad de: Dios no me quiere, Dios me manda males, Dios me manda enfermedades, No, eso es absolutamente mentira. Sabemos que eso es consecuencia del pecado, eso es consecuencia de una situación posterior a. Pero Dios todo lo ha dispuesto para el bien humano, todo. Y si lo sabemos asumir desde Él, podremos vivirlo de esa manera. ¿Cuál es el contexto de las tentaciones de Jesús? El nuevo Adán, dice la palabra de la segunda lectura, el nuevo Adán. Adán, el primer hombre, en un contexto de abundancia, de proximidad de Dios, de cercanía de Dios. Y el segundo contexto es el contexto del desierto. Es el contexto del nuevo hombre. Jesús es el nuevo hombre. Pero, ¿dónde es este acontecimiento? En unas circunstancias de precariedad absoluta, de desolación absoluta, de carencia absoluta.
casi podríamos decir, son las realidades que ponen a prueba nuestra vida. Y que son la consecuencia, básicamente, consecuencias de todo ese itinerario de haber perdido el paraíso, de haber perdido la bondad, de haber perdido la bendición de Dios. Entonces, cuando se pierde la bendición de Dios, no porque Dios no me la quiera dar, sino porque yo torpemente la desprecio, obviamente sobrevienen todas esas situaciones de carencia. La carencia de todo tipo viene cuando Dios no está. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Uno no puede en la vida suponer a Dios. Hay gente que supone a Dios. Supone a Dios porque rezo. Usted puede ser muy rezandero. Usted puede ser rezandera. Y los rezanderos, ¿cuáles son? Esos que viven llenos de un esquema religioso. Tienen un esquema religioso. Tienen hasta un esquema de miedo. Tienen hasta un esquema de convencionalismos morales. Pero no tienen a Dios en su corazón. Entonces son gente de fórmulas, de exterioridades, de formatos, pero no de vivencia. No tienen vida cristiana. Ese es una persona religiosa, entre comillas, pero no un viviente, no un testigo de la fe cristiana. Entonces, usted puede tener forma, pero eso no, hay gente que parece incluso la Holy Boutique, un almacencito, se ponen de todo aquí encima. Y le traen a uno de todo, Padre, bendígame de todo bendígame. Bendígame la Virgen, bendígame el agua, bendígame el rosario, el escapulario, el denario, el detente, uy, Jesús. Y no es malo bendecirlo, pero su fe está puesta en ello. Entonces, claro, cuando uno tiene vacío el corazón, se llena de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta una cosa. Cuando yo tengo la certeza de que Dios está conmigo, le acepto y le vivo, Dios me protege, Dios me defiende, Dios me cuida. Observemos el primer contexto. En el primer contexto se acerca el tentador a hablar con el ser humano, con la criatura, con ese primer hombre expresado en el ser mujer, varón. Y comienza a utilizar una herramienta que la usa todos los días con nosotros. La lógica de la seducción. Comenzar a poner en tela de juicio mi bienestar por causa de Dios. Poner en tela de juicio mi bien por causa de Dios. Y comenzar a presentarme cosas falsas. Esa lógica viene muy frecuentemente. Por ejemplo, le viene a usted diciéndole cosas como estas. ¿Usted sí está feliz allá con esa mujer que tiene? Pero le dice, comienza la lógica del otro, ¿no? Pero mire que la vecina le presta a usted atención, mírele. Y esa no pelea tanto. Es la lógica de la tentación, ¿no? La lógica de la... El demonio presenta las cosas, nunca las presenta malas, siempre las presenta y atrayentes. Por eso seduce, trata de seducir la mente, las razones, la lógica de él. Es una lógica que si usted entra en diálogo con él, el demonio es más astuto que usted. Con la tentación no se dialoga. Usted no puede dialogar con un señor que viene a echarle el cuento en el oído. Mija, usted tan bonita y abandonada y nadie la cuida. Mire, su marido no le presta atención. Y usted, claro, usted comienza a pensar y decir, sí, ese no hace sino gritarme, ese no hace sino regañarme.
Pero él le dice, tan bonita que usted es, y usted es muy amable y una mujer especial, y cómo se le ve de bien hoy esa diadema que se puso, de maravilla. Y el otro ni cuenta se dio. Esa es la lógica. Con la tentación nunca se dialoga. Todos estamos expuestos a la tentación, porque la tentación siempre trae de suyo una falsa propuesta, una falsa idea, un idealismo, una fantasía. Y como al ser humano le gustan las cosas fáciles, ese ser humano puede caer muy fácilmente en esa seducción. ¿Cuál es la actitud de Jesús, el nuevo hombre? ¿Cuál es la actitud de Jesús en el desierto? Jesús no dialoga con el demonio. El demonio sí quiere. Oye, tú eres el Hijo de Dios. Es que el demonio siempre seduce. Tú eres un hombre querido, valioso, importante, bueno. Tú te mereces algo mejor. Ponlo a prueba y verás. El demonio siempre seduce. Primero halaga, ¿no? Halaga. El ego lo sube. Claro, es su primer arma, ¿no? El ego humano, el ego. Así comienza la tentación. Lo sube, lo alimenta el ego para luego proponerle. ¿En qué se basa la tentación? En las necesidades humanas, en los vacíos o en las realidades humanas. La tentación siempre viene a ser una respuesta artificial, una respuesta fraudulenta a una necesidad muchas veces real o muchas veces irreal. Pero viene ahí, a esa necesidad. Algo. Y comienza a presentársela como Jesús, obviamente, después de 40 días tenía hambre. Y el demonio es bien oportuno, él sabe lo que a usted le falta. Y entonces lo busca y le dice, usted no está tranquilo en su casa, ¿cierto que no? Usted necesita paz, que no le frieguen la vida más, ¿cierto que sí? Váyase de esa casa. Y así sucesivamente el demonio va captando su necesidad, y ahí le hace una propuesta que aparentemente es maravillosa. Por eso la gente dice, padre, es que todo parecía tan bueno, todo parecía tan especial. Claro, es la lógica del mal, la lógica del demonio, la lógica del pecado, la lógica de la mentira, de la falsedad. Porque precisamente te quieren robar, como en la primera lectura, el paraíso. Entonces te tienen que hacer parecer que lo que Él te ofrece es mejor que lo que tú tienes. Por eso cuántos hombres el diablo les dice, su mujer ya está vieja, mírela ya. Usted todavía está joven, tiene derecho, ¿cómo es que dicen? A ser feliz. No, es que le dice, y así es la lógica, ¿no? O también a la mujer, mija, usted tanto que se entrega, usted tanto que lucha, el diablo, usted tanto, y ese otro malagradecido, nunca reconoce nada, nunca nada. Usted tiene derecho a hacer valor, es la lógica del pecado, que seduce. Usted no puede entrar en diálogo con el pecado. Jesús, frente a las tres situaciones del demonio, primera de ellas está puesta en orden el placer. Jesús le responde, palabra de Dios. ¿Qué responde? No entra en palabrerías inútiles, no entra en diálogos inútiles. Con la tentación no se dialoga, con la tentación no se habla, no se dialoga. Si usted en este momento tiene a alguien que le está haciendo caer en tentación, entrar en tentación, corte la comunicación. Ay no, pero padre, no sea tan duro.
¿Cómo es? Si tu mano derecha te hace pecar, ¿qué? Bueno. Ese es el sentido de quite de al lado aquello que usted sabe que le hace daño. Usted sabe que eso le hace daño. ¿Cierto que sí? Ok, entonces sáquelo de su lado. Uno no puede tener amistades peligrosas. ¿Cómo? Dígaselo al de al lado, yo se lo dije. Dígale. Porque usted es vulnerable, frágil, débil. Todo ser humano es frágil, ¿o no? Entonces todos estamos expuestos a caer en la falsa lógica del mal, que seduce nuestra necesidad y nos va hablando con una mentira, porque todo lo que nos ofrece es falso, temporal, pasa, no es cierto. Y después terminamos engañados, engatusados. Jesús las 3 veces responde lo que es fruto de la intimidad con su papito Dios. Él responde con la palabra de Dios porque eso es lo que hay en su interior. Acuérdese de la palabra, de la abundancia del corazón, ¿cómo es? Habla la boca. Entonces, si usted tiene intimidad con la palabra, si usted la lee, si usted fundamenta su vida en esa palabra de amor, porque la palabra de Dios no es una palabra de reglas, normas, no, es una palabra de promesa, de amor, de enseñanza, de cariño. Dios, usted vaya a cualquier sector de la palabra de Dios y lo único que hace es hablarle con amor, con cariño. Entonces, si usted va a ella, usted va a encontrar algo que lo fortalece en las horas de prueba. Como por ejemplo esa que le responde Jesús. No solo de, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solamente es saciarme, no solamente es satisfacerme, no solamente es eso, complacerme. Porque frente a una sociedad que promueve, ¿cómo podríamos llamar esto? La obstinación del placer, la terquedad del placer, la fantasía del placer, por la cual el placer está por encima de todo lo demás, frente a una sociedad que aparentemente le vende al ser humano una falsa experiencia de felicidad, lo de Dios parece ridículo. Lo que Dios ofrece parece no tener sentido. Dios no ofrece placeres transitorios. Dios ofrece amor verdadero, amor del bueno, verdadero. Muy bien, continúa el escenario, Jesús continúa, el demonio también continúa haciendo su trabajo. En el contexto del Génesis, envuelve a la criatura, la envuelve. ¿Qué les dijo Dios? No, que comamos de todos los árboles, pero que de ese no. Es que ese lo hizo es para engañarlos. Él lo que no quiere es que ustedes conozcan la verdad. Cuando ustedes coman serán como dioses. Mire qué mentira. Ya lo eran. Ya eran como dioses. Ya eran libres a la muerte, libres inmunes absolutamente a todo mal, a todo ya lo eran. ¿Y qué hizo? Les hizo creer que eran incompletos, imperfectos. Les creó falsas necesidades. Y en este caso pusieron a la mujer, pobrecita ella, porque toda la vida se lo han echado en cara, se vio por su culpa. Por creerse el cuento de la culebra, porque usted le prestó atención.
Cuando se habla ahí de la mujer, no se está hablando en sí, simplemente se está hablando de la criatura humana, del ser humano. Sea la mujer o sea el hombre. Y ella le dio a su marido y su marido comió y los dos cayeron, porque también el otro le dieron y usted ¿para qué comió? Claro, ahí cayó en la trampita. Entonces, Dios le dio a usted sabiduría, le dio la gracia, le dio... Pero usted se dejó envolver en la situación. Y Jesús, mire que no se deja envolver. El demonio salta inmediatamente a otro panorama, a otro, y se lo lleva al pináculo del templo y le dice, salte, salte, porque Dios lo va a proteger, Dios no lo va a dejar caer, háganlo. ¿Y qué le responde el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál tentación es? La tentación del poder. Esa del poder, sí, claro, Él es Dios. Mire cómo el demonio juega con lo que usted ya es. ¿Sí ve qué astucia? Jesucristo ya es un Dios de poder. Es el Hijo de Dios. Y obvio que los ángeles le van a hacer. Pero en ese momento está tentando la fragilidad que encarna. La fragilidad humana que encarna Jesucristo. Vuelve a poner a prueba la condición humana. Aunque es Dios. Pero lo vuelve a poner a prueba. ¿Con qué? Tentándole con precisamente eso que lo tiene por gracia. El poder, que es la capacidad de sentirse asistido por Dios, precisamente. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le recuerda claramente el demonio. O sea, recuerde quién está enfrente de usted. Dios. Soy hombre, pero soy Dios. Cuando usted esté frente al demonio y él lo esté tentando con algo, a usted nunca se le olvide que usted ante todo es hijo de Dios. Hijo de Dios. Y que el que está al frente suyo también es hijo de Dios. Si usted piensa en eso, San José, cuando está peleando con Patricia, aunque yo sé que ustedes nunca pelean, pero si llegara a pasarles algún día, y usted piensa, esta mujer es hija de Dios, y usted piensa, este hombre es hijo de Dios, inmediatamente el sentimiento que pueda venir, posiblemente, de soberbia, de orgullo, porque muchas veces esa es la pelea de las parejas, no de ellos, para que no van a decir ahora que el padre contó la historia de ellos dos, que el chisme y todo eso. Pero regularmente la historia de los hombres es que el uno quiere estar encima del otro y el otro encima del otro. Eso es poder. En mi patria dicen una frase que es muy coloquial. La hermana la sabe porque es colombiana, pero no, ella es de otra ola. Dicen la gente, no me la monte. ¿Cómo es que dicen? Sí. Me la dedicó, me la montó, me la va a montar. Me la tiene montada, hasta la signo le tiene, le dicen, vea, a usted cuando le digan así, es que usted ya está gobernado. Y esa es la tentación, a dominarte. No me dejo dominar por ti, no dejo que el dominio, el afán de dominio mutuo, es la tentación. Dominar al otro. El amor verdadero no busca dominar. El amor verdadero busca servir. Servir al otro. Se conquista al otro por el servicio. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos. Es el servicio, estar a los pies. Muy contraria a la idea de poder, yo mando. En su casa, ¿cuál es la voz que más grita? Pregunte, ¿cuál es la voz que más grita en su casa? Yo no sé. No.
Pregúntele a su marido o a su mujer, pregúntele, ¿quién es el que más? Vea, generalmente se da por signos. ¿Quién maneja el control del televisor? Y casi nunca pregunta, ¿qué quiere ver? ¿Qué le gustaría ver? ¡Nunca! Y uno dice, no, yo no voy a caer en eso, no, a mí no me pasa eso. No, eso no está puesto ahí porque sí. Esas son las tres instancias en las que el ser humano generalmente tiene pruebas y tentaciones y cae. El placer, el poder, y ahora vamos al tener. Adórame, adórame, un solo instante, adórame, y yo te daré todo lo que quieras. Es la tentación de tener, de las cosas, de la ambición, del desenfreno, o sea, y de tener en todos los órdenes, fama, prestigio, tener, la apariencia. Claro, lo uno se combina con lo otro, lo uno da placer, lo otro da poder, también, obviamente. Cada uno recuerda una instancia fuerte. Acuérdense de David y Urías. ¿Se acuerdan de David y Urías? ¿Por qué mató el rey David a Urías? ¿Por qué? Porque le quería quitar la mujer. Y cuadró todo, maquinó todo, hizo todo para quedarse con ella. Fuerte. Por eso el salmo, ¿cuál era el salmo de hoy? Y a ese salmo, ¿cómo se le llama? El miserere, es la oración de petición de perdón de David, del rey David a Dios. Señor, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Nunca se lo han aprendido? Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Claro, es el que reconoce y se da cuenta, yo acepto, yo he sido un homicida, yo he sido un lujurioso, yo he sido un enfermo, una enferma, yo he transgredido, he matado, herido, he violado, he hecho todo el daño. Es el pecado de Urías. En la tentación del poder, el pecado de quién podríamos traer aquí? Caín y Abel. Caín no quiere que su hermano esté por encima de él. Le molestaba que su hermano fuera generoso y bueno. Y le molestaba tener que darle a Dios lo mejor. Y entonces cuando veía que el hermano iba y le daba a Dios lo mejor, ¿qué decía? A ver, Caín, este es mucho regalado, lambón, sapo, chupamedias, ¿cómo más? Este es mucho. Claro. Le molestaba que el otro fuera generoso. Y por eso lo mató. Y para el primero, ¿cuál era? ¿Cuál fue el que por amor por miedo a perder su lugar placentero, buscó a Dios para matarlo? ¿Quién? Herodes, el rey. Quien persiguió a Jesucristo, quien ponía en riesgo, lo amenazó, lo persiguió. Y eso fue de generación en generación, el hijo y luego el padre. Pero Herodes, el
el último, el que tuvo a Jesucristo al lado, lo muestran en su banquete. Por eso mató a Juan el Bautista. Porque en una noche de placer o en un momento de placer, se lo pusieron enfrente. Estaba tan seducido por el placer que le producía la hija de Herodías, Salomé, que le dijo: le doy lo que quiera. Y le pidió la cabeza del Bautista. ¿Sí ve? Todo lo que hace la gente por el placer. Entonces, tengamos mucho cuidado. Cada uno de nosotros evaluemos. Porque podemos caer en eso que se puede llamar la mercantilidad. Podemos caer en esas seducciones vanas del pecado, falsas del pecado, que buscan únicamente contaminar nuestra alma con todas nuestras bajas pasiones. Este tiempo de Cuaresma es un tiempo para que usted reflexione en sus bajas pasiones. ¿Por qué son malas esas bajas pasiones? Porque con ellas usted es capaz de vender hasta a su propia madre. Yo conozco familias que, Dios mío, hasta rezan la hora en que se muera su papá para repartirse la herencia. Y cuando se muere, se vuelven enemigos los unos de los otros, los hermanos, todo el mundo. Dios mío, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal, pero eso me parece un escenario muy bajo. Que usted por dinero a veces mate hasta su propia familia, venda hasta, traicione sus sentimientos, su nobleza, su lealtad. Eso no tiene sentido. Entonces, mire, uno puede decir: a mí nunca me ha pasado eso. No, uno puede verse incurso, metido en unas situaciones de esas sin darse cuenta, y en cualquier momento, simplemente porque de acuerdo a sus fragilidades, debilidades, usted ha permitido que alguna situación de esas reine en usted. ¿Cuál? La de tener, la de poder o la de placer. Amén.